Antes de nada, como todos mis predecesores, agradecer la invitación. Es un placer estar aquí, a todos los que han organizado las jornadas, y la verdad es que, bueno, agradezco mucho la invitación, ¿no? Bueno, un pequeño índice. No sabía muy bien cómo centrar el tema del proyecto y decidí no entrar en cuestiones de cómo hemos desarrollado la metodología, porque creo que no es lo más interesante digamos, para las jornadas estas. Y al final me voy a centrar en, bueno, una vez terminado el proyecto, la metodología desarrollada, pues cómo hemos montado todo el sistema del mercado voluntario y cómo se certifican esos créditos, es el proceso, ¿no?, para hacer un proyecto en el cual se certifique que se ha generado un aumento en el secuestro de carbono, y un poco todo, bueno, lo que se llama el estándar metodológico, digamos, las reglas del juego de todo ese proceso, ¿no? Una pequeña introducción para empezar de qué ha sido el proyecto, que el título, el Life Forest CO2 es el acrónimo, pero el título completo es Cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento de los sistemas de compensación como herramienta de mitigación del cambio climático. Es decir, perdón, lo que buscábamos es convertir la gestión forestal en una herramienta de mitigación que hasta la fecha no se estaba teniendo en cuenta. Como sabéis, bueno, en el registro de huella de carbono del Ministerio, la única opción de compensación es las restauraciones con repoblaciones. Pues bien, la gestión forestal estaba reconocida en ese decreto como posible, o sea, como posible herramienta de mitigación, pero no había metodología. Entonces, un poco el proyecto este surgió, ahora lo voy a contar un poco más en detalle, precisamente buscando aportar una primera metodología mediante la cual pudiéramos abrir esa puerta, ¿no?, a otra herramienta de mitigación como podía ser la gestión forestal. Bueno, estaba dentro de la financiación del programa LIFE, dentro de Acción por el Clima, y contó con un presupuesto de algo más de 2 millones de euros, de los cuales el 60% lo aportaba la financiación LIFE. Tuvo una duración, en principio estaba previsto 4 años, empezamos en 2016, pero bueno, como por las fechas podréis imaginar, nos pilló la pandemia en medio y tuvimos que, bueno, prorrogarlo un poco más, con lo cual finalizamos el proyecto, o por lo menos la etapa de financiación, porque luego todo esto tiene siempre un post-life, o sea que sigue funcionando, pero la etapa financiada acabó en 2021, en junio de 2021. Un tema que salió ayer también, que me pareció muy interesante, no recuerdo si salió en alguna charla o en alguna conversación en el café, es lo importante de abordar todos estos temas con un enfoque público-privado. Entonces, los LIFE creo que es un buen modelo de proyectos, porque se valora mucho que el partenariado comparta, o sea, tenga socios de carácter público, de carácter privado, y fue un poco lo que sucedió en este proyecto, ¿no? Fue coordinado por la Administración Forestal de la región de Murcia, pero tenía socios, como podéis ver ahí, bueno, Agresta, que es una cooperativa a nivel nacional que trabaja en temas forestales. Estaba CESEFOR, que es una fundación también que trabaja mucho en Castilla y León con temas forestales, la Xunta de Galicia, el Centro Nacional de la Propiedad Forestal de Francia, que abarca prácticamente todos los propietarios forestales en Francia, una consultora murciana que se llama Ingeniería de Entorno Natural, y la Universidad de Córdoba. O sea que, como veis, hay entidades de todo tipo, públicas, privadas, más grandes, más pequeñas. Entonces creo que eso le da un valor añadido al proyecto bastante interesante. Aquí podemos ver un poco la distribución. No lo he dicho todavía, pero la metodología se desarrolló para 2 especies de pino, porque no podíamos abarcar, no nos daba para hacer con más especies. Entonces decidimos el proyecto centrarnos solo en estas 2 especies, que por la distribución en la zona mediterránea quizá eran las más lógicas, y es el pino alepensis y el pinaster. Entonces, en verde podemos ver la distribución, digamos, de aplicación de la metodología sobre esos pinares, y en naranja, bueno, los puntos rojos son las sedes de los socios, y en naranja podemos ver, digamos, la aplicabilidad del proyecto ya en el sentido de esos mercados voluntarios, ¿no? O sea, en las zonas verdes desarrollaríamos los proyectos, y la aplicabilidad del proyecto en un inicio fue todo ese territorio, ¿no?, España y Francia. Voy a contar un poco también cuáles fueron los orígenes, qué estaba pasando, cuando pensamos en pedir este proyecto, que más o menos fue año 2013-2014, cuáles fueron los, digamos, los detonantes o
o las situaciones que teníamos en ese momento que nos llevaron a pensar en un proyecto como este, ¿no? Entonces, pues eso, en 2014 el sector del uso de la tierra, no sé si sabéis, hay lo que se llama sector de uso de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura, que es posible que lo hayáis oído como UTCUTS o LULUV, por las siglas en inglés. Bueno, ahí está incluido obviamente la silvicultura, la agricultura, todo este tipo de actividades, pues no se tuvo en cuenta, ¿no? Digamos, en ese balance para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, ese 40% de reducción de emisiones para 2030. Entonces, nosotros pensábamos que era un potencial muy interesante que se estaba dejando fuera, ¿no? de ese esfuerzo de cumplimiento de los acuerdos, o sea, de los objetivos del Acuerdo de París. Y por otro lado, los sectores difusos, voy a hacer un pequeño paréntesis, los sectores difusos es más fácil explicar lo que no son que lo que son. Es todo lo que no está dentro del sector regulado. El sector regulado, para entendernos, digamos, son las grandes actividades como una refinería, o sea, grandes actividades muy contaminantes que están obligadas a regirse por un régimen de derechos de emisión que está tasado con un precio fijo. Bueno, pues todo lo demás, que os podéis imaginar, las administraciones, la carnicería del pueblo, una consultora, la agricultura, el transporte, todo eso es sector difuso. Y lo importante de ese sector difuso es que supone el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al total, ¿no? El 40% sería de ese sector regulado, pero el 60% corresponde a ese sector difuso. Y su implicación en la lucha contra el cambio climático es voluntaria, es decir, no tienen obligación ninguna de compensar emisiones. Y bueno, pues en ese momento, junto con el otro punto que he leído, pues pensábamos que era una de las grandes carencias, ¿no? el intentar incentivar que esos sectores difusos se implicaran más en la lucha contra el cambio climático. Ya a una escala normativa, en ese punto de partida, pues tuvimos en la publicación en 2013 de la decisión 529, que era un poco el libro de instrucciones de cómo eran las normas contables de cómo se contabilizaban esas absorciones y emisiones de gases de efecto invernadero en el sector LULUV, ¿no? Era, bueno, una normativa a escala europea, que es en la que nos hemos basado para desarrollar la metodología. Y por otra parte, en 2014, el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pues sacó el registro de huella de carbono de compensación de proyectos. Como decía antes, en ese momento solamente se incluyeron en esa posibilidad de compensación las repoblaciones, principalmente por un motivo, porque es que no había metodología desarrollada para cuantificar cuánto carbono fijaban las actuaciones de gestión forestal. Entonces, en ese momento se metieron solamente los temas de repoblación porque ya había metodología o había datos y se implementó con eso, y hasta la fecha sigue así, ¿no? Bueno, pues todas estas situaciones de partida nos generaron una serie de necesidades que a su vez veíamos como oportunidades para resolver con este proyecto LIFE, ¿no? Teníamos la necesidad de desarrollar de impulsar la gestión forestal como herramienta de mitigación y la necesidad de involucrar a los sectores difusos en esas dinámicas, ¿no? Digamos, más involucradas con la compensación de emisiones. Esto nos daba la oportunidad de generar esa metodología que no existía hasta la fecha, o sea, hacer esa cuantificación, en este caso para 2 especies solamente, pero hacer una primera cuantificación que abriera un poco ese melón, ¿no? de demostrar que la gestión forestal, siguiendo unos itinerarios selvícolas concretos, no en todos los casos, pero en muchas ocasiones, es capaz de generar una fijación de carbono mayor que la que tiene la masa sin intervención. Y también teníamos la oportunidad de fomentar entre esos sectores difusos pues estas, digamos, filosofías más cercanas, ¿no? a la sostenibilidad, ¿no? Y fomentar la conservación de los bosques y los servicios ecosistémicos que, como hemos dicho, aquí estamos centrados en el carbono, pero junto con esa gestión forestal enfocada al carbono vienen otras muchas cosas que en este caso no estamos cuantificando, pero bueno, que también es importante poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, los problemas que quería abordar el proyecto es eso, es esa falta de, en una primera instancia, tener una metodología, hacer esos cálculos, esas aproximaciones a cuánto carbono somos capaces de fijar, potenciar ese secuestro de carbono mediante proyectos de gestión forestal
y implicar más a esos sectores difusos, engranando esas tres patas, ¿no? El proyecto, entonces, el objetivo principal era el desarrollar esa metodología y el implementar esos mercados voluntarios con esas dos patas, un productor de un servicio, que en este caso, o un producto, como lo queramos ver, que son los créditos de carbono, y por otro lado, un comprador, un cliente, que serían las empresas o las organizaciones del sector difuso, que quisieran adquirir ese producto, ese servicio, ¿no? Atrayendo de esa manera un capital externo a la gestión forestal de zonas, iba a decir no productivas, pero realmente sí que son productivas en muchos aspectos, lo que no son es rentables. Entonces, ese aporte de dinero externo era quizá pues uno de los principales, digamos, incentivos para desbloquear la falta de gestión en muchos territorios, ¿no? ¿Vale? Entonces, desgranados en grande, o sea, en los objetivos secundarios, pues era el desarrollo de esa metodología en primer lugar, en segundo lugar, ser capaces de esa metodología hacerla manejable, o sea, modelizar y sintetizar todos esos datos y todos esos análisis que se hicieron para desarrollar la metodología de manera que fuera utilizable por gestores, por organizaciones, por consultoras, generar manuales, aplicaciones, de manera que todo ese conocimiento fuera utilizable de una manera sencilla, ¿no? Implicar a las dos patas que he dicho antes, el sector forestal por un lado y el sector empresarial por el otro, en este sistema de mercado voluntario y de compensaciones voluntarias de carbono. Entonces, digamos que el esquema de esto que estoy contando es, digamos, esta imagen que vemos aquí. Por un lado, los propietarios forestales, ya sean públicos o privados, haciendo gestión forestal y aplicando una metodología que nos permite transformar ese aumento de secuestro de carbono en una cosa que se llama créditos de carbono, que un crédito de carbono equivale a una tonelada de CO2 equivalente fijada. Entonces, bueno, aunque no sea un producto tangible, es un producto en el que somos capaces con esta metodología de cuantificarlo y de esa manera ponerle un precio y digamos, introducirlo en ese sistema de mercado voluntario de carbono, en el cual hay organizaciones que quieren, digamos, por cualquier cuestión, por cuestiones éticas, por cuestiones de ganar competitividad en el mercado, por exigencia de los clientes, por cualquier motivo, están interesados en adquirir esos créditos que les permita hacer una producción o una ejecución de sus sistemas productivos que sea más compatible, ¿no? Entonces, para todo esto, ya nos vamos al final del proyecto, hemos desarrollado la metodología y ya tenemos lo que se denomina el estándar metodológico, que va a ser un poco la guía que va, las reglas del juego para todo ese sistema, cómo se generan los créditos, cómo se hace todo el seguimiento, cómo se liberan, cómo se ponen a la venta. Digamos que eso es un poco el recorrido que vamos a hacer rápidamente para ver un poco cómo se puso eso en marcha, qué ha supuesto y al final de la charla, pues un poco en qué punto estamos ahora mismo y cuáles son las perspectivas de futuro. Entonces, ese estándar lo que busca es cuantificar esos sumideros, ¿no? Tiene las reglas del juego, como decía, para decir qué masas son elegibles, cómo hay que hacer ese cálculo del sumidero para ser capaces de conocer cuánto carbono somos capaces de secuestrar debido a la gestión forestal, desarrollar proyectos de secuestro de carbono aplicando la silvicultura del carbono, permitir aquellos propietarios que se impliquen en la gestión forestal, o sea, intentar incentivar, sobre todo en el sector privado, que se lleve a cabo una gestión que, como decía antes, en muchos casos no es rentable y que solamente, digamos, se desbloquea cuando hay ayudas públicas. Entonces, creo que poner todas las esperanzas de desbloquear la gestión en zonas no rentables en ayudas públicas, pues no tiene futuro o debe ser apoyado con otro tipo de aportes económicos externos, porque si no, creo que no va a tener la periodicidad que sería necesaria, que sería continua en el tiempo y por lo menos, no sé, en otras regiones, en Murcia no lo es, ¿no? Salen decretos de ayudas con cierta, bueno, de vez en cuando, pero con una regularidad desde luego muy alejada a lo deseable, ¿no? Entonces, el estándar también define las condiciones para llevar a cabo para generar esos créditos y cómo se ponen en el mercado.
a hacer un pequeño repaso sobre la aplicabilidad, o sea, en qué masas forestales se puede aplicar. Hay una serie de criterios de elegibilidad. El primero de ellos tiene que ver con la definición de bosque que viene de la normativa europea. Creo que ya salió ayer en alguna charla. Bueno, para ser considerado bosque, pues, según la normativa actual, tienen que ser especies que en su estado adulto tengan más de 3 metros, que tenga una fracción de cavidad cubierta superior al 20%, aunque creo que esto va a cambiar para 2026, creo que van a cambiarlo al 10%, y tiene que tener una superficie superior a 1 hectárea. O sea, cualquier superficie forestal que no cumpla estos 3 requisitos no puede utilizar, o sea, no se le puede aplicar la metodología que hemos desarrollado. Por otra parte, tienen que ser superficies que lleven con un uso forestal más de 20 años, y tienen que ser superficies sin intervención prevista, es decir, que no tengan una obligación legal por cualquier motivo de ser gestionadas por impedimento legal o por cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, los límites que impone el estándar, o sea, ¿a qué son aplicables, como decía? Pues en primer lugar, solamente tiene que ser masas de una de estas 2 especies, que es para lo que se desarrollaron los cálculos, aunque a día de hoy ya hay proyectos, uno precisamente en Granada, que está replicando la metodología del LIFE para choperas, que se llama Wood for Future, que intenta incentivar, recuperar zonas agrícolas que antes eran choperas, que se han dedicado a otros cultivos, y aportando el valor añadido que pueda tener, además de la venta de la madera de chopo, pues la venta de esos créditos generados, ¿no?, por ese secuestro de carbono adicional que ahora veremos que es el que se puede transformar en créditos de carbono. ¿Dónde hemos mirado a la hora de desarrollar la metodología? Siguiendo las indicaciones del IPCC, del Panel de Expertos Intergubernamental sobre Cambio Climático. Pues los almacenes, digamos que un ecosistema, un bosque, se divide en almacenes de carbono, y estos expertos indicaban o sugerían que se debían dividir en estos almacenes que aparecen aquí. Por una parte, la biomasa viva, que se separa en la biomasa viva por encima del suelo, o sea, las copas, tronco, toda la parte viva por encima del suelo, la parte viva por debajo, que son las raíces, otro almacén que sería el carbono orgánico en el suelo, y un tercer almacén que sería la transición entre uno y otro, o sea, lo que no está en la parte viva pero no se ha incorporado al suelo, que es la hojarasca, detritus, tocones de los árboles. Pues esos son los 3 almacenes sobre los que hemos montado el modelo, ¿no?, el modelo matemático que digamos que cuantifica el carbono. Y a eso habría que añadir, derivado de la decisión 529, de esas normas de contabilidad, el destino del uso de la madera, ¿no? O sea, dependiendo de a qué se destine la madera que se saca del sistema, pues ese carbono puede estar secuestrado más o menos tiempo. Eso está completamente regulado en esa decisión, en esa normativa europea. Entonces, pues como podéis imaginar, si una madera que se saca de un bosque se dedica a una viga de una casa, pues ese carbono va a estar secuestrado muchísimo más tiempo que si se dedica, pues, a hacer un palé, que tiene una vida útil mucho más corta que va a tener esa viga, ¿no? Entonces, pues todas esas cuestiones también se han tenido en cuenta a la hora de modelizar, ¿no?, ese sistema de fijación de carbono. En cuanto a límites espaciales, pues tiene que ser pues eso, el ámbito geográfico de una de las 2 especies que citábamos, tienen que ser superficies integradas por parcelas contiguas en el territorio, y si no son parcelas contiguas tienen que estar agrupadas por lo menos en un mismo proyecto, ¿no?, de ejecución, para que pueda ser elegible, ¿no? Ahora os voy a hablar un poco de lo que es la línea base. Como os decía antes, esto se trata de una comparación entre una línea base que hemos definido para este proyecto o para este tipo de bosques, sobre todo mediterráneos, como la no gestión forestal. Digamos, sobre la línea que vamos a comparar es el no hacer nada en el bosque, y sobre esa línea vamos a ver qué pasa cuando hacemos gestión forestal y lo comparamos con esa línea de no intervención. Entonces, como sabéis, la no gestión forestal pues supone, pues eso, un escenario frecuente en el área de distribución de alepensis y pinasters, o sea, toda la cuenca, todo el arco mediterráneo de la península ibérica, incluido, bueno, pues bosques
En la mayoría de los casos se resume en eso, en bosques no rentables para su explotación, ¿no? Competencia, falta de regeneración natural, estancamiento estructural, esa falta de gestión hace que tengamos masas muy estancadas, con muchos pies, mucha densidad, pero una estructura poco deseable, muy vulnerable a incendios, a plagas, a vendavales. Entonces, ese problema es recurrente, ¿no?, en toda esta zona. Genera también estancamiento de los niveles de carbono, como veremos en la siguiente diapositiva. Esos sistemas están estancados y llega un momento en que no son capaces de almacenar más carbono y se estancan. Y luego hay un incremento, bueno, como decía antes, de la vulnerabilidad. Cuanto más estancado está y cuanto más ausencia de gestión, pues más fácil es que perdamos todo. O sea, no es que podamos ganar o perder carbono, es que lo perdamos todo en un episodio entonces, bueno, esa gestión forestal sostenible, pues como os decía, vemos aquí un gráfico en el que vemos la línea roja. Esto representa no recuerdo si era un turno o 2 turnos, bueno, una masa forestal. La línea roja sería la no intervención. Vemos que en un principio, pues cuando empieza a crecer el bosque, pues hay un aumento de carbono muy lógico, ¿no? Va creciendo la madera, pero llega un momento en que vemos que la curva roja se estanca y que incluso empieza a decaer. La línea azul es la gestión forestal, lo que hemos medido con esta metodología. Vemos que la parte inicial es muy similar a la no intervención, pero cuando estamos llegando a ese punto de estancamiento, vemos que esos descensos que aparecen en la línea azul son intervenciones selvícolas, son clareos, sacas. Vemos que en un primer momento sacamos madera del sistema, carbono del sistema, pero generamos un sistema mucho menos vulnerable, en el cual hay menos árboles, pero con una estructura mucho más adecuada, más capacidad de generar hojas, de generar suelo, Entonces vemos que se generan esos espacios, esas áreas, si restamos la línea azul y la línea roja, vemos que al final arrojan un balance positivo en cuanto a secuestro de carbono, que es lo que buscábamos demostrar o cuantificar con el proyecto. Un ejemplo, ¿no?, sobre el territorio de esas dos. En un lado vemos la línea base, la no intervención, una foto de cerca de ese tipo de eso. Tenemos, supongo que aquí también habrá, muchísimas hectáreas en Murcia de pinares completamente estancados, con muchísimo pino, pero como palillos muy finos, incapaces de generar ningún tipo o por lo menos muchos menos servicios de los que sería capaz ese sistema si estuviera bien gestionado. Y en el otro lado vemos, bueno, pues más o menos ese mismo espacio tras una intervención. Bueno, esto está recién hecha, pero bueno, el sistema se recupera de esa extracción de carbono, generando una estructura mucho más eficiente, ¿no?, en el secuestro de carbono. Este es quizá el tema más... ¿Cómo voy de tiempo? El punto más polémico, porque todo este tema de la gestión forestal como herramienta de mitigación está ahora mismo sobre la mesa en muchos foros a nivel europeo y nacional, y quizá de la premisa de adicionalidad es donde más discusiones o más polémicas está generando. Bueno, pues se debe probar que los planes y proyectos de absorción, pues que la reducción o secuestro de emisiones de CO2 es adicional a lo que ocurriría en ausencia del proyecto. O sea, solamente por normativa es transformable en créditos, digamos, lo que se llama la ganancia antropógena neta de carbono, o sea, la que es debida a una actuación antropógena, en este caso la gestión forestal. Digamos que lo que fija el bosque por sí solo, si no hacemos nada, no se puede contabilizar a efectos de generación de créditos y de compensación de emisiones. Entonces, tienen que ser terrenos forestales sin previsión de gestión, y aquí es donde surge más la polémica, ¿no?, sobre, por ejemplo, los montes públicos tienen obligación de estar ordenados. Entonces, en si eso hay previsión de gestión, o sea, si es una previsión de gestión o no, si se podrían incluir. Entonces, quizá el punto más caliente de las discusiones sobre la validación de este tipo de sistemas, ¿no?, de gestión forestal como herramienta de mitigación, están en este tema de la adicionalidad. No sé al final en qué quedará la cosa, pero bueno. Entonces, con carácter general, serían adicionales los proyectos donde el secuestro de carbono se produzca debido al crecimiento natural o sea, eso es lo que decía antes, esas no son contabilizables, tiene que ser debido a una ganancia antropógena, ¿no? Entonces, hay que demostrarla en el estándar metodológico, detalla un poco cómo se demuestra la adicionalidad de esos
de esas actuaciones selvícolas, ¿no? Se exigirá para demostrar la premisa de adicionalidad un proyecto que quiera, que quiera aplicar la metodología tendrá que ser un caso de masas no procedentes de repoblación o donde hayan realizado actuaciones de gestión forestal previamente en los últimos 20 años. En el caso de masas procedentes de repoblación no será de aplicación lo anterior, y podrán servir de prueba para demostrar la no gestión, pues la ausencia de planes de gestión, de proyectos técnicos, autorizaciones por parte de la Administración o incluso indicios sobre el terreno como presencia de tocones o de restos de actuación. Tiene que ser una masa que lleve al menos 20 años sin gestionar, ¿no? Y se excluyen de estos requisitos, o sea, si tenemos una masa en la que se ha actuado con lo que llamamos cortas de policía, o sea, se han sacado pies enfermos o ha habido un episodio meteorológico que ha dañado pies y se han hecho actuaciones puntuales para retirar esos pies o focos de plaga, eso no se considera que anularía esos 20 años de no gestión, ¿no? O sea, eso estaría permitido. Y complementariamente el titular al final, o sea, si es un propietario privado, firmaría pues igual que hablaban ayer en el tema de los acuerdos de custodia, pues firma una declaración de no gestión forestal previa en el que él dice que, certifica que realmente no ha habido gestión en ese monte y lo pone por escrito, ¿no? En una especie de contrato, ¿no? ¿Ha pasado? No. Vale, en cuanto a la cuantificación, vamos a ver, ya tenemos un propietario, tiene un bosque de pino alepensis, por ejemplo, cumple todos esos requisitos que hemos dicho al principio. Vamos a ver cómo se calcularía cuántos créditos puede generar con una actuación selvícola. Tenemos según la especie, las tablas de entrada de datos. Nos dimos cuenta que para el alepensis nos funcionaba muy bien la precipitación media anual a la hora de hacer los grupos, ¿no? Las tablas de entrada. También se ha utilizado la calidad de estación y el destino de los productos. Y en el Pino Spinaster hemos usado la calidad de estación igualmente, si va a haber un uso de bioenergía o no de la saca de esos productos, y finalmente los productos también finales, ¿no? Los resultados de ese modelo que hemos desarrollado, por ejemplo, este es un ejemplo para Pino alepensis, en una zona de la región de Murcia, por ejemplo, con una precipitación anual de 200 milímetros, ya pues muy poca precipitación, y vemos que cada calidad de estación tiene tres entradas, o sea, tres posibilidades, que es bioenergía, restos al suelo, que es muy habitual también sobre todo en zonas inaccesibles, cuando hacemos tratamientos selvícolas, por lo menos en montes públicos, en zonas no mecanizables, pues muchas veces los restos de poda se trocean y se quedan, o sea, la poda y los troncos se quedan in situ en el monte, ¿no? Y luego para tablero también. Como a lo largo de un turno es difícil prever que no vaya a haber cambios en el destino de los productos, en las distintas intervenciones, decidimos que lo más coherente era para cada calidad de estación funcionar con la media, ¿no? De esos valores. Para el 20, por ejemplo, para calidad de estación 20, pues la media serían esas 157,24 toneladas por hectárea de CO2, ¿no? Y vemos, pues para las distintas calidades de estación, he marcado ahí en lo que decía antes, no siempre es posible una ganancia de carbono. Vemos al final de la tabla, calidad de estación 11, en una zona de precipitación de 200 milímetros, son pinares ya que bastante hacen con no morirse. Están en una zona ya francamente mala, en la cual cualquier actuación que hagamos no va a generar esa respuesta que hablábamos antes, no van a ser capaces de aumentar ese secuestro de carbono, lo que no quiere decir que no deban gestionarse, lo que no pueden es gestionarse con un objetivo de ganancia de carbono, hay que gestionarlos con objetivos de adaptación y de persistencia de esa masa, pues el objetivo que toque, ¿no? Pero que para que veamos es importante ver que no siempre, no todas las situaciones pueden hacer, una silvicultura del carbono puede hacer que se genere esa ganancia de carbono, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Al final son herramientas para tomar decisiones según el objetivo que se quiera, tomar. De estaciones de 200 milímetros de lluvia al año. Estamos hablando de las puertas del desierto. Toda esa zona, pues por ejemplo, es todas las solanas que hay en la zona de Águilas, la zona limítrofe con Almería. Pues ahí los pinares, lo decía antes, bastante hacen con resistir allí como...
Bueno, esta sería una tabla similar, pero para el Pinaster, ¿no? Ahí vemos las calidades de estación 12 y 15, si se contabiliza la bioenergía o no. Esta es una cuestión también que ha generado cierta polémica. La bioenergía, digamos, cuando se saca la biomasa para bioenergía, realmente en el momento en que la quemas estás perdiendo ese carbono secuestrado, pero sí que se tiene en cuenta muchas veces como emisiones evitadas cuando se quema se quema biomasa para un proceso productivo, se contabiliza como lo que dejas de quemar en combustibles fósiles. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con la doble contabilidad. O sea, muchas veces esas emisiones evitadas se las apuntan los procesos productivos industriales que la están haciendo. Entonces, sí que hay que tener la precaución, si esto al final se pone en marcha de una manera, bueno, al final contaré en qué estamos ahora mismo, pero hay que tener mucho cuidado en que si se contabiliza para los créditos del monte no se contabilice para el proceso productivo, no puede haber esa doble contabilidad, ¿no?, de esas emisiones evitadas. ¿Vale? Todo esto al final, como decía antes, es muy importante que sea utilizable, que sea fácil de aplicar. Pues en la página web del proyecto, que tenéis ahí abajo, que es lifeforestco2.eu, hay un apartado que es una aplicación web donde vamos a ver que hace dos cosas, ¿no? Una de ellas es, bueno, ahí está, si entráis, todas las explicaciones, instrucciones de uso, todo sobre la aplicación, ¿no?, lo tenéis ahí puesto. Y una primera cosa que hace es un visor. Aquí tenemos podemos aplicar una serie de filtros. Si somos una organización de un sector difuso que está buscando créditos para compensar sus emisiones procedentes de gestión forestal, pues se viene aquí y puede decir, bueno, pues yo quiero solamente filtrar pues pino pinaster o pino alepensis, o porque yo soy una empresa de Moratalla, quiero que sea un proyecto en Moratalla. Bueno, pues aquí aparecen los proyectos que hay ahora mismo activos con créditos disponibles. Si pinchamos una de esas chinchetas, ya nos sale un cuadrito con el código que tiene eso en nuestro registro, y tiene una pestañita en el cual, si se pide más información, pues ya se le manda un informe completo de cómo ha sido la actuación, el nombre de la finca, se pone en contacto con el propietario, porque al final nosotros somos intermediarios, ponemos en contacto al consumidor de créditos con el que los genera. Pues a través de esta plataforma, digamos, es la manera de venir a buscar esos créditos generados bajo la metodología del proyecto, ¿no? Y la otra cosa que hace la aplicación web es un simulador. Digamos que rellenando estas casillas aplicaría esas tablas que hemos visto, ¿no? En una primera columna vemos los requisitos de elegibilidad. Pues bueno, pues efectivamente lo que decíamos antes, si es una de las dos especies que tiene en las que es aplicable el proyecto, si pues toda una serie de requisitos. Una vez que cumplimos esa primera columna, pues ya nos deja rellenar pues una serie de datos como, que sale muy pequeño, que no lo veo bien. Bueno, pues eso, si cumple ser fracción de cavidad mayor de 20%, más de 1 hectárea, o sea, ser considerado bosque, más de 20 años, una de las dos especies, y que no tenga actuaciones previas, ¿no? Pues una vez que superamos esta, pues ya nos deja meter la especie que tenemos en nuestra propiedad, la precipitación en caso de que sea pino alepensis, pues diríamos en qué zona de precipitación estamos. Si no conocemos la zona, pues la propia aplicación tiene un mapita que te enlaza con la EMET y te dice en qué zona de precipitación estamos, ¿no? Pues en este caso del ejemplo de la pantalla, pues aparecen ahí 350 milímetros. Diríamos la calidad de estación también, lo mismo. Si no conocemos la calidad de estación de nuestro monte, pues también hay una cartografía, bueno, digamos que a una escala, bueno, aparece a escala de píxel, no sé de qué tamaño de píxel, pero bueno, podemos ver más o menos aproximadamente nuestra zona, en qué calidad de estación estaría, y finalmente qué superficie tiene nuestro bosque. Pues metiendo eso le daríamos y nos aparecería ya pues lo que vemos al final de abajo, los cálculos, ¿no? Las toneladas de CO2 por hectárea que generaríamos, cuántos créditos de carbono, recuerdo, un crédito de carbono, 1 tonelada de CO2, cuántos generaríamos con ese proyecto, en este caso de 79 hectáreas creo que pone. Cuántos créditos estarían disponibles para el propietario y cuántos irían a lo que llamamos la bolsa de garantía, que ahora voy a contar lo que es, ¿no?
Y en el esquema central un poco vemos lo que decía antes, los itinerarios de entrada de datos según sea Pinaster o Alepensis, con la precipitación o con el uso de la biomasa o no. ¿Vale? Una vez que ya tenemos este cálculo, el propietario forestal, pues ya entraría, digamos, al proceso. En primer lugar, hace falta un plan de gestión de carbono, que digamos que es un poco esa planificación. En la página web hay modelos también de planes de gestión de carbono que se incluirían en la memoria técnica de lo que se va a hacer en el monte, ¿no? Lo que se presenta a la administración para su validación, pues tendría un apartado que sería el plan de gestión de carbono donde se harían estos cálculos. Como acabo de decir, el que esté interesado tiene modelos de estos planes de carbono en la página web, ¿no? Que se pueden descargar y utilizar de modelo para... Entonces, con ese plan de carbono se hace ese cálculo ex ante con la metodología desarrollada y entonces... vale, de esos créditos, tal y como hemos planteado el sistema, el 75% de los créditos que se generarán en esa actuación selvícola irían para el propietario y el otro 25% va a una bolsa de garantía que lo que trata es de cubrir imprevistos como que se pierda la masa por un incendio, desviaciones en ese cálculo ex ante que al fin y al cabo es una modelización, ¿no? Cuando en los cálculos posteriores ya sobre el terreno se monitorice, pues si hay pequeñas desviaciones, pues con esa bolsa de garantía se pueden cubrir, ¿no? Entonces, a la hora de liberar los créditos, bueno, ya tenemos nuestro plan de gestión de carbono. Bueno, pues el propietario ejecuta su primera intervención sobre su masa forestal, ¿no? Se ejecuta el proyecto y se certifican. Aquí decidimos, sabéis que las cuestiones forestales se desenvuelven en unos límites temporales muy largos, ¿no? Turnos, a lo mejor estamos hablando de 100 años, entonces decidimos que en esa primera intervención se liberaran el 50% de los créditos para hacerlo también un poco atractivo, ¿no? de cara a que los propietarios se animaran, ¿no? a poder, o sea, a entrar en estos esquemas, ¿no? de gestión. Obviamente en el momento inicial de la corta, en ese momento todavía no se ha generado esa ganancia de carbono, pero bueno, tiene mucha menos incertidumbre que una repoblación forestal, que se puede perder toda, pues la actuación selvícola, salvo que venga un incendio, está hecha y va a quedar ahí, o sea, no hay manera de que se pierda, digamos. Entonces decidimos poner ese 50% en esa intervención inicial. Luego, cada 10 años se va a hacer una monitorización hasta los 30 años. En ese momento se revisan los cálculos y se hace esa segunda intervención en la cual se liberarían el otro 25%. Recuerdo, el 75% es disponible para el propietario, pues el 50% en la primera intervención y el 25% en la segunda, con su porcentaje de ese 25% de cada intervención que iría a la bolsa de garantía, ¿no? Entonces, es como lo hemos planteado en cuanto a la liberación de créditos. Pues una vez que ya se tienen esos créditos, digamos, preparados, pues ya el siguiente paso sería la puesta en primer lugar en ese visor, ¿no? Su lanzamiento al mercado voluntario, ¿no? En el cual, bueno, pues los agentes que intervienen en ese mercado voluntario, bueno, pues en principio sería la creación de, los desarrolladores del proyecto, creación del proyecto, que lleva un registro, una verificación, la promoción del proyecto y el uso de los créditos. Y por otra parte tenemos la otra pata del mercado, ¿no? Los consumidores de esos créditos que desarrollan entidades verificadoras, entidad proveedora y organizaciones demandantes, que al final lo que hace es la entidad coordinadora lo que hace es poner en contacto esas dos, los que demandan créditos y los que los generan, ¿no? Que esto se ve muy bien en este gráfico que hay aquí, de los que desarrollan los proyectos, la entidad intermediaria que en su momento era el propio proyecto LIFE con sus socios y que ahora en una etapa post-LIFE que se llama, pues seguimos haciendo esas funciones desde la Administración Regional de Murcia y con la ayuda de algunos de los socios que estaban implicados, ¿no? Nuestra idea desde el primer momento siempre fue transferir esta metodología a ese sistema, digamos, nacional del registro de huella de carbono, y nos hemos reunido en diversas ocasiones con ellos, pero bueno, no lo hemos conseguido hasta la fecha y bueno, luego os cuento en qué momento estamos, ¿no? Pero la idea, lo lógico, es que esto se hubiera incluido dentro de ese catálogo de proyectos de compensación del Ministerio, ¿no? ¿Queda mucho? No. Vale, esto... Un caso práctico. Uno de esos
puntitos del mapa? Pues una masa de pino-pinaster que está codificada como P073, en el cual necesitaba tratamientos para eliminación de pieles dominados, decrépitos, para poner en luz y generar una estructura mucho más resiliente, ¿no? Se considera superficie forestal, lleva más de 20 años y no contempla gestión, con lo cual cumple los requisitos. Se elabora un plan de gestión por cumplimiento de requisitos, programa de actuaciones, determinar los parámetros clave y la determinación del programa, ¿no? Es importante planificar, se ve en qué zona de precipitación estamos, la calidad de estación, los productos, y con eso ya vamos a la tabla. Vemos que en este caso, en este ejemplo, estaríamos en ese dato de 52,06 toneladas por hectárea de CO2. Se ejecuta la obra y ya este es el cálculo final de, pues en esa obra de gestión forestal se han generado 3.786 créditos, de los cuales el 50%, 1.894, se liberarían en ese momento de primera intervención, y de ahí habría que restar los que van a la bolsa de garantía, y luego en una segunda intervención el resto, ¿no? ¿Vale? Entonces, al final, el esquema es la apertura del procedimiento administrativo, la verificación y la entrega de certificación. Una vez que se realiza una compraventa, esa entidad intermediaria lleva en todo momento la contabilidad de los créditos generados, de los que se venden, de los que se transfieren, y se hace esa certificación tanto al que los vende como al que los compra para la compensación de emisiones. Se publicita en ese visor que hemos dicho. Y esta foto es de la primera compraventa real de créditos de carbono procedentes de gestión forestal que yo sepa se ha hecho, no sé si decir a nivel europeo, pero por lo menos en España, ¿no? Y ahí vemos el esquema de arriba en la realidad. En el medio aparezco yo, en el lado, no sé si, bueno, el del cartelito azul es la empresa, en este caso es Navantia, que se puso en contacto con nosotros, muy interesados por el proyecto, porque quería comprar créditos de carbono para compensar las emisiones de su proceso productivo del año, no me acuerdo si de 2021, siempre siendo conscientes de que estos conversiones de créditos no entran en el esquema de registro de huella de carbono del Ministerio, en eso hay que ser muy claro, ¿no? Pero valen a efectos de responsabilidad social corporativa y como apuesta de futuro, Navantia, la verdad es que desde el primer momento fue un aliado muy fiel, y apostaron por el proyecto y vieron que había posibilidades. Y en el otro lado está Mar, que es la propietaria de esa finca en Moratalla, que en este caso vendió, no recuerdo si unos 300 créditos, con lo cual le supuso, una vez pagada su ejecución, pues un retorno económico, no recuerdo ahora mismo de la cantidad. Lo que sí recuerdo es que estos créditos se vendieron a 20 euros más IVA el crédito de carbono. Pues bueno, pues un retorno económico que no te soluciona la intervención, o sea, en ningún caso va a cubrir actuaciones silvícolas que pueden estar del entorno a 3.000 euros por hectárea, pero bueno, va sumando y puede ser un... Este es el precio regulado del carbono en los últimos años, y como veis, desde 2014 que empezamos, que estaba a 5 euros y pico, pues está ya casi a 90. Entonces, esto, insisto, es el precio regulado, el precio del sector difuso, o sea, del mercado voluntario se fija, pero esto siempre se mira como referencia. Esta gráfica sí que es muy ilustrativa de lo que está pasando. Y un minutillo más. ¿En qué momento estamos? Como decía, la Oficina de Cambio Climático Estatal no conseguimos que incluyera, pero hay una propuesta de reglamento ahora mismo sobre la mesa que se está discutiendo en Europa, que va a aunar todos esos esquemas de certificación de procesos que secuestren carbono, no solo forestal, sino industriales de todo tipo, ¿no? Y va a hacer ese marco común europeo, y eso está ahora mismo en debate, ¿no? Se han creado unos grupos de expertos para validar todos esos procesos que secuestren carbono, y están ahora mismo en ese momento de estudio de todos los casos y de todo lo que se quiera, todo lo que aporten los Estados miembros, de todos esos procesos de fijación de carbono. Aquí parece ser, como decían ayer, le dan muchísima importancia a nivel europeo a la rehumectación de turberas, porque a escala europea parece ser que sí que tienen bastante importancia y que desde el punto de vista de la fijación de carbono son muy importantes. Entonces esa va a ser la prioridad dentro del sector LULUCF, pero que aquí entrarían cuestiones industriales, cuestiones forestales, etcétera. Está basado en una serie de pilares de calidad, demostración de adicionalidad, etcétera. Y lo importante es que al final, si somos capaces de meter la metodología del Life Forest o cualquier otra basada en ella que incluya la gestión forestal como una herramienta de mitigación,
en este reglamento, pues yo creo que le daremos ya el remate final para que esto pueda ya estar sobre la mesa y que se puedan generar créditos con una validez y una credibilidad en el mercado suficiente como para que ya podamos empezar a funcionar. Y bueno, yo soy optimista en este sentido. Ya se ha trasladado nuestra metodología a la comisión, a esos grupos de expertos, y estamos a la espera, ¿no? El Ministerio también ha manifestado que asumirá lo que salga de este reglamento. Si queda incluido, lo incluirá también. Bueno, no tiene, pero que no va a dar pasos fuera digamos, de lo que salga de este reglamento. Entonces, digamos que ahora mismo todas las esperanzas están puestas aquí, pero bueno, yo soy optimista, la verdad. Y nada, muchas gracias.